Bueno, autóctono, pues esto es así. Aquí tenemos 1,5 kilómetros de bajada y otro 1,5 kilómetros de subida, bajando pared y subiendo pared. Y esto así. Y así llevo todo el verano, a rato. Unos días he hecho todo el día entero, otros días a rato, por las tardes. Y si supiera lo que cuesta ganar dinero, bueno, todos lo sabemos los que trabajamos. Pero esto de producir en estos pueblos que no hay maquinaria y que tiene que ser todo a base de pulmón y de bestia, y que luego los productos no valgan ni un duro, qué pena, la gente no sabe lo que cuesta. Mirad dónde estamos metidos. Mirad, por aquí para abajo tiene que bajar el pinto, todo por ahí para abajo, por toda esa barrera para abajo, son topoyatales. Luego coger la calzada, el camino ese que ahora os lo pongo en el vídeo, bajar entre olivos y llegar. Y con el pinto ya nos queda aquí un viaje. Y así todo el día. Estos terrenos son así, son muy... Y menos mal que el pinto trabaja bien, el pobre. Pero esto es así, la realidad del día a día. Esa es la verdad. Desde las 6 de la mañana y todo el día para aquí. Bueno, ahora porque no tengo aquí ninguna cámara para que veáis cómo baja por ahí para abajo, cómo baja por ahí para abajo el pinto. Madre mía, son unas paredes, no las paredes. Todo paredes, son pareones que hicieron nuestros antepasados, está todo sembrado libre, está todo abandonado. Y para sacar la corcha. El caballo ya va sudado, ya hemos bajado 10 o 12 viajes. Y nada, a continuar, que a ver si terminamos hoy. Hoy lo quiero dar por terminado porque estamos ya a último de agosto casi. Estamos ya a último de agosto, ya quiero terminar y descansar un poco porque ahora en septiembre tengo otro montón de trabajo, tengo que hacer un montón de muros, el ganado todos los días. Y eso no lo ve la gente se piensa que vivimos de las redes sociales. Las redes sociales, por lo menos a mí, no me aportan prácticamente casi que nada. Y si no, mirad, no paro de trabajar. Si vosotros creéis que si yo ganara tanto, como dice, iba a estar a jornal como estoy ahora con el pinto para aquí, pasando estas calamidades. Que esto no es broma, que es bajar así tu barrera y subir tu barrera. ¿Qué os pensáis? Que aquí la granja de pin y pong la enseñamos en las redes sociales. Esto es la realidad. Mira cómo está el caballo y cómo estoy yo de sudado. Madrita mía. Y sin agua. Le he dicho ahora a los que están ahí abajo con el tractor que me traigan luego para acá una botella de agua porque no sabéis la que hay. Pues venga, vamos a ver si cargamos el pinto y ahora os pongo lo que hemos hecho hoy. Practicamos hoy, ¿no? Una de las cosas que hemos hecho hoy, porque nosotros, la gente de pueblo, los autóctonos de verdad, hacemos a todo. Llegan las aceitunas, acorcha en el verano, el ganado. Tenemos que tener 7 o 8 jornales, que se llama, para poder vivir un poco dignamente. Así que ya sabéis, si yo ganara millones en las redes sociales, os lo digo. No estaría pasando estas calamidades como estoy pasando y me tiro pasando todo el verano. Porque para eso hay que valer y nosotros no valemos. La gente de campo valemos para lo que valemos, para nuestras cosas. Para andar con animales y para andar trabajando. Así que es lo más importante, tener salud y ya está. Venga, os pongo ahí desde cuando fui esta mañana a buscar al pinto y estos caminos ancestrales que tenemos para aquí. Y hoy lo quiero dar por terminado. Que este fin de semana hay fiestas en mi pueblo, pero yo de noche no puedo salir porque madrugo mucho y no aguanto de noche. Venga, nos vemos, que paséis. ¿Hoy qué día es? Hoy es viernes, que paséis un buen viernes. Venga, Pinto, salúdale. Nos vemos. Buenos días, autóctonos. Son las 7 de la mañana y vamos a ver si terminamos hoy. Terminamos hoy la corcha. Que hoy es viernes y creo que por este año la vamos a terminar. Vamos a ponerle los achiperris a Pinto. Y vamos para allá. Ya amanece cada día más tarde la Gale. Menos caminos hay aquí. Vamos, Pinto.
Oh. Llenos de piedra. Bueno, vamos para allá. Si terminamos hoy, ya nos dedicamos a otros oficios. Vamos a aparejarlo. A ver los entrilladeros que hay aquí. Cuanto que pasa el caballo. Lo justo que está el caballo. Aquí venía para acá y para aquí abajo se me cayó un caballo hace unos años. Pegó aquí. Mirad aquí. Lo justito que pasa la bestia. Tienen cortada la roca los antiguos. Vamos aquí. Lo justo, ¿eh? Ostras. Si no está la bestia enseñada, no pasa. Bueno. Es que estos caminos de antes. Aquí tenemos una puca. Luego la llevamos para allá. Es que este camino, lo justo que entra la caballería. Menudo viernes vamos a pasar hoy. Menudo viernes. Son las 7:30 de la mañana. Aquí entra el pinto justito entra el pinto. Vamos a ver aquí otro entrilladero que hay bueno. Aquí también hay un entrilladero bueno. Ha nacido este árbol aquí. A ver cómo pasa aquí la bestia. Pega aquí en este árbol. Mira cómo se aparta el pinto. Vas a pegar ahí, pinto. Ahí está. Justo. Vamos para adelante. Venga, continuamos. En 10 candurriales andamos para aquí metidos hoy. Este pinto. Como para montarle a la burra. Estas calzas románicas. Despacio. No entra para aquí la caballería. Los romanos tenían para aquí los caminos. Ahora por aquí para allá, dice el cámara. Oh, caballo. Pero bueno, corta la cámara, empezamos allí. Que son caminos de herradura de verdad. Mira, aquí no entra, menos mal que el pinto entra poco aquí el sitio. ¿Qué ven las medidas? Sí. ¿Cómo pasa? Como es chiquinino se mete como un ratón. Ponte aquí que vea por dónde bajan las caballerías. ¿Usted cree que estos son autovías? Aquí saltamos pared, lindones. Vamos, pinto, déjame mirar.
tengo una cachocorcha que se ha caído aquí. Buen 10 que caminos me trae. Bueno, corta y pasa para adelante. Estos no son caminos. Oh, esto aquí. Se tiene que cuadrar para pasar todo, ¿digo? Estos se llaman caballos serranos. Andan por la sierra. Pues date cuenta dónde me mete este muchacho. Despacio, Pito, despacio. ¿Cómo se cuadra el caballo, eh? Ahí está. No, vamos a enderezar la carga que se nos tuerce. No, Pito. No. Candurriales, candurriales. ¿Y aquí? No. Mete la cadena por la boca. Boa. Y se cae de una pared. El caballo que trabaja mejor que un mulo, ¿eh? Tú mira este cómo sabe, cómo conoce las paredes. Ya estamos en la base. Oh, listo. La corta cámara.